Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 16 de julio del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, como siempre, fue una conferencia muy interesante y sobre todo porque estuvo hablando de lo que va a significar el Tren Maya para todo el sureste de este país, pero no solo a nivel interno, sino a nivel internacional, porque va a detonar todo el espectro turístico del sureste del país que había estado tan abandonado y también poner de manifiesto y hacer énfasis de que el Tren Maya va a correr sobre las vías o el derecho de vía que ya existía desde el siglo pasado. ¿Cómo es esto? Es decir, el Tren Maya va a correr sobre el antiguo trazo, hay muchos trazos de tren ahí en el sureste, sobre ese antiguo trazo que había, ahí va a correr el Tren Maya. ¿Qué se está haciendo? Por eso dicen, va a correr sobre el derecho de vía. El derecho de vía es las vías que actualmente existen, pero que están siendo levantadas junto con los rieles. Obviamente hay interconexiones nuevas, pero en su gran mayoría va a correr sobre rieles que ya existían. Obviamente son rieles nuevos, son durmientes nuevos, es un nuevo piso, es una nueva compactación y además un piso y rieles nuevos porque son trenes nuevos. Lo que va a haber también son nuevas estaciones para el Tren Maya. No olvidar que son 1.524 kilómetros de tren. Entonces va a ser una maravilla. Va a haber tren de carga, tren de pasajeros y tren turístico. Entonces el presidente está hablando y de cómo los medios de comunicación han afectado la correcta comunicación, porque los medios de comunicación dicen que se está afectando la selva y la fauna, cosa que no es cierto, porque el tren va a correr sobre vías que ya estaban desde antes. Obviamente se van a levantar las vías antiguas y se van a poner vías nuevas en un paso que ya existía desde el siglo pasado, quizá desde el siglo antepasado, finales de 1890, quizá por ahí. Entonces los medios de comunicación se llenan la boca diciendo mentiras y hay que estar machacando diariamente, continuamente, de la magnífica obra que es el Tren Maya, que incluso ya recibió premios a nivel internacional por los diseños y que ya hay diseños de cómo van a ser las estaciones del Tren Maya. Algunas son verdaderamente espectaculares, son bastante bonitas y muy ad hoc a lo que es la zona, el terreno de la península de Yucatán. Entonces el Tren Maya es una maravilla, no va a ser contaminante, va a ser en su mayoría o en casi todo eléctrico y va a hacer que toda la península se detone porque va a intercomunicar lo que es todo el sureste con el tren transísmico, el interoceánico y con el centro del país y con el norte del país. Entonces, eso es lo que se pretende, interconectar a todo México. El presidente posteriormente, pues ya salió, como lo hace cada fin de semana, a su recorrido semanal. Este fin de semana va a estar en todo el estado de Guerrero, porque van a estar supervisando el programa Sembrando Vida, se van a estar inaugurando cuarteles de la Guardia Nacional y otras muchas cosas que se están haciendo en Guerrero con los campesinos, también el aspecto de seguridad, la mañanera o el lunes, la conferencia mañanera va a ser desde el estado de Guerrero y así va a ser siempre. Va a estar a partir de ya el presidente cada 8 días en un estado y los lunes la mañanera va a ser en el estado que está visitando. Eso habla del intenso trabajo, el inmenso trabajo que está haciendo el presidente. El presidente trabaja de lunes a viernes y el fin de semana también.
Y además se da tiempo porque está escribiendo un libro y se da tiempo para estar revisando redes sociales. Es incansable el presidente. Por eso hay que creerle cuando dice que va a hacer 2 sexenios en uno y está trabajando para 2 sexenios. ¿Cuándo vimos, y la pregunta es, ¿cuándo vimos a algún presidente de la República trabajar así? No recuerdo a ninguno. Y mis recuerdos vienen desde el presidente Luis Echeverría, José López Portillo, desde allá. Y ninguno había hecho nada, y menos los últimos. Los últimos eran de veras unos haraganes, eran una cosa horrenda. Priistas y panistas, nunca les veía uno la cara, nunca. Solamente mandaban boletines de prensa y a adivinar a ver qué pasaba en el país. Por esa razón, también el día 1 de agosto, nuevamente el pueblo de México tiene una cita con la historia. Ese día, el domingo 1 de agosto, tenemos una cita con la historia, porque vamos a salir a votar si queremos que sean llevados a juicio los últimos expresidentes de nuestro país, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. El Instituto Nacional Electoral se hace tonto, le quiere lavar la cara a los expresidentes, hace el juego de la derecha, saca sus comerciales, pero no habla de que vamos a salir a votar para decidir si llevamos a juicio a estos malandros. El INE lo tenía que haber hecho así y no. Dice que vamos a tener una votación histórica porque es una consulta popular. Es cierto, es histórico porque es la primer consulta popular que vamos a hacer en este país. Es la primer consulta popular. Y el INE se está haciendo socarrón para decir, pues, ¿de qué trata la consulta? No lo dice. Y los medios de comunicación no lo dicen. Y el periódico Reforma y el Universal no dicen. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron cómplices de esos malandros, incluyendo al Instituto Nacional Electoral, cómplice pleno de Enrique Peña Nieto, y anterior al INE existía el IFE, que fue cómplice de todos los anteriores. Entonces, ¿por qué vamos a salir a votar el día 1 de agosto para que sean llevados a juicio estos malandros? Porque no encuentro otra manera de decirle a estos individuos. Desde Carlos Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia en 1988 haciendo un fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, porque todo el mundo supimos que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, pero hicieron un fraude electoral. Y para validar el fraude electoral se aliaron el PRI y el PAN. Ahí es cuando realmente ya se dejan ver en esa alianza perversa. PRI-PAN, con la aparición de Diego Fernández de Ceballos, avalando todas las acciones criminales de Carlos Salinas de Gortari. ¿Y qué hizo Carlos Salinas de Gortari cuando llegó al gobierno? Se puso a vender todas las empresas que eran de los mexicanos. Vendió todas las empresas, bancos, Fertimex, fertilizantes mexicanos, Fertinal, todas las empresas que eran de este país, de los mexicanos, las vendió como si fueran de él. Y no solo eso, sino que además con él comenzó el neoliberalismo. Ahí es cuando comienza el neoliberalismo salvaje, 1988. Es cuando vende las empresas, cuando les da a sus amigos empresarios todas estas empresas. Solo hay que recordar un caso: Telmex se lo vendió a Slim y era una empresa del Estado, se la vendió a Slim. Y así hicieron con todas las empresas. Y ahí empezó el neoliberalismo salvaje, donde Carlos Salinas de Gortari, hizo una alianza perversa que perdura hasta nuestros días con esos empresarios que hoy siguen
queriendo regresar al poder. No solo eso, fue un sexenio marcado por el crimen, incluso mataron al candidato del PRI porque no convenía los intereses de ellos mismos. Y luego Salinas se va y deja una crisis económica brutal, y durante todo su sexenio nos dijo que nos íbamos a ir al primer mundo. Nada de eso pasó. Y luego llegó Ernesto Zedillo, ¿y qué hizo? Pues sí es cierto que hizo arregló en cierta parte de la economía, pero ¿qué hizo? Contrajo la economía, nos dejó a todos apretados económicamente. Y luego en su sexenio se dio la matanza de Acteal, y luego en su sexenio, junto con el PAN, aprobaron el FOBAPROA, que es deuda que adquirieron los ricos, los bancos, los banqueros, se prestaron a sí mismos y les prestaron a sus amigos empresarios, y luego se quedaron sin dinero, y entonces entre el PRI y el PAN decidieron que esa deuda que habían contraído los banqueros junto con los empresarios la teníamos que pagar el pueblo, y se formó el FOBAPROA. No conforme con eso, Zedillo vendió lo que eran los ferrocarriles nacionales de México. Y después, una vez que los vendió, concesionaron a empresas norteamericanas los ferrocarriles del norte. Tienen nombre mexicano, pero son de empresas norteamericanas. Y luego esas empresas norteamericanas contrataron a Zedillo como miembro de sus consejos de administración, demostrando una corrupción brutal, terrible. Eso fue con Zedillo y nos dejó el FOBAPROA, y el FOBAPROA lo vamos a estar pagando hasta el año 2070. ¿Y a quién les pagamos? A los que se robaron el dinero, a banqueros y empresarios que siguen ahí y que el pueblo de México les sigue pagando gracias a que el PRI y el PAN aprobaron pagar deudas privadas con dinero público. Y luego llegó Vicente Fox, un traidor a la democracia, porque se pensó que con él podía venir el cambio, llegó por el PAN, ¿y qué pasó? Hizo alianza con los mismos poderes fácticos, con los mismos empresarios, y se dedicó a saquear al país. Permitió que sus hijastros se adueñaran de muchas áreas de la economía, y ellos importaban y hacían negocios sucios al amparo del poder público. Fue un gobierno de caricatura. Implementó el sistema de enciclomedia, que no sirvió para nada. El asunto de los barcos petroleros con el asunto de oceanografía, que tampoco sirvió para nada. Y no solo eso, Vicente Fox fraguó el fraude del año 2006, y primero intentó, mejor dicho, desaforaron al licenciado Andrés Manuel López Obrador en lo que se conoce como el desafuero. Al ver la presión social, tuvo que dar marcha Vicente Fox, porque era mucha la presión social, y después intervino descaradamente para intervenir en el fraude del año 2006. Y en el año 2006 llega Felipe Calderón, el asesino de Michoacán o el carnicero de Michoacán, llega mediante un fraude, y luego, para legitimarse, desata una guerra contra el narcotráfico que sumió a este país en un océano de sangre, de terror, de desapariciones, de muerte. Su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hizo alianza con los cárteles de la droga, y el subsecretario que tenía, Palomino, también acaba de ser detenido. Entonces fue un sexenio de sangre, pero no solo eso, se dedicó Calderón a repartir concesiones mineras mucho más que lo que fue en el virreinato o en la colonia. Repartió millones de hectáreas a empresas extranjeras, hizo negocios con los españoles, con Iberdrola, con Repsol, les entregaron parte del negocio de la energía eléctrica, parte del negocio petrolero. Un verdadero traidor, un miserable que llegó por medio de un fraude, desató una guerra y además nos intentó en mucho hacer colonia extranjera, colonia de españoles, colonia de canadienses,
colonia de norteamericanos, colonia de brasileños con Odebrecht. Ahí también tuvo que ver Odebrecht. Fue un sexenio el de Calderón, miserable, terrible, que hoy todavía estamos pagando sus consecuencias. Y luego llegó Enrique Peña Nieto, en el año 2012 con un fraude maquinado desde las televisoras. Fue el telepresidente. Televisa creó a su presidente. ¿Y qué pasó con este señor? Pues es como haber invitado al gobierno a un nutrido grupo de delincuentes a robar y a saquear a este país. A eso se dedicaron Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones. No supo qué hacer con la seguridad, siguió con el mismo esquema del carnicero de Michoacán, Calderón, y entonces la barbarie continuó. Y el saqueo, y el robo, y desaparecieron a los muchachos de Ayotzinapa y no hicieron nada. Y siguieron saqueando ese país a placer. Dejaron un país destruido, un país en ruinas y un país con una violencia desatada, con valores morales y éticos por los suelos. Terrible situación la de México cuando se fue Enrique Peña Nieto. Y ahora tenemos la oportunidad de salir a votar para que sean llevados a juicio. Se ríen de nosotros, la derecha se ríe de nosotros porque necesitamos 40 millones de votos, 40. Dicen que no los vamos a conseguir, pero nos hemos acostumbrado a hacer las cosas desde hace 2 años y hoy estamos obligados a hacer lo imposible, a salir a conseguir esos 40 millones de votos para llevar a estos miserables prianistas ante la justicia y que de una vez por todas se den cuenta que aquí en México el pueblo manda.